Hoy vengo a hablaros de María Lejárraga, que probablemente ya la conozcáis, pero os voy a hablar de un momento muy concreto de su vida, que fue el momento en el que Walt Disney le robó una idea. Vale, imagínate nacer en 1874 en una familia de intelectuales, con dinero, con recursos, aprendes muy rápido a leer y con apenas 25 años publicas tu primer libro. Tú estás contentísima, como es normal, de haber sacado esta primera publicación, pero resulta que a tu familia, que son unos rancios al fin y al cabo debe ser, pues no les sienta tan bien. Para ellos digamos que es poco correcto que una señorita de tu clase se dedique a escribir. Como es normal, te decepcionas muchísimo, te pones súper triste y les prometes que jamás volverán a ver su nombre en una publicación. Me da muchísima pena porque en realidad no estaba fastidiando a su familia, José, estaba fastidiando a sí misma. Bueno, todo esto no era solo por un berrinche, sino que además tenía un puesto como maestra y digamos que a las mujeres literatas, las mujeres que se dedicaban a escribir, pues no estaban muy bien vistas en la alta sociedad. Por eso tampoco quería empañar la limpieza de su nombre y de su profesión con la dudosa fama que en aquella época tenían las mujeres que escribían, las mujeres literatas. Un año después de haber publicado este primer libro, se casa. Y se casa con otro intelectual de la época. Un cultureta de la época. Y ese hombre fue Gregorio Martínez Sierra. Este Gregorio era un tipo con ambición, pero perfectamente consciente de sus carencias, vamos a decir. Vamos, que no tenía habilidad para la pluma, chica. Ya está. Pero al mismo tiempo era muy conocedor de los atributos de su esposa, por lo que le propuso a María Lejárraga colaborar de esta forma. Ella escribía, que es lo que había querido hacer toda la vida, y él firmaba las obras. Esto quería decir que era una puta mierda. Esto quería decir que ella podría escribir y de hecho se publicarían las cosas que ella escribía, porque de otra manera era mucho más complicado. Y de hecho, firmando bajo el nombre de su marido, tendría cierta posibilidad de tener éxito en lo que escribiera, con lo cual María termina aceptando. Esta colaboración resulta que fue viento en popa y el matrimonio empezó a codearse pues, con los más intelectuales de la época, desde Manuel de Falla hasta Juan Ramón Jiménez, entre otros muchísimos. Y aunque realmente todo el mundo sabía que era la autora quien estaba detrás de todos los escritos y no Gregorio Martínez Sierra, como decía el papel, nunca se llegó a hacer público. Entre otras muchas colaboraciones, también escribió María, libretos de zarzuela, teatro, etc. Pero, concretamente lo del teatro me interesa porque a raíz de escribir libretos para teatro, a Gregorio Martínez Sierra se le ocurrió la buenísima idea de hacer su propia compañía teatral. ¿Por qué es importante esto? Pues porque aquí viene el salseo. Fue en esa compañía donde Gregorio conocería a Catalina Bárcena. Esto parece que no, pero tiene que ver con lo de Disney, ¿eh? Catalina, la amante de Gregorio durante cerca de 15 años. Esto era una cosa que María Lejárraga sabía de sobra, lo que pasa que tampoco lo quería admitir públicamente porque eso significaría que la colaboración entre Gregorio y ella se terminaría, por lo tanto ella dejaría de escribir, o al menos dejaría de poder publicar con el éxito que estaban teniendo. ¿Pero qué pasó? Seguimos con el salseo. Pues que Gregorio y Catalina tuvieron una hija. ¿Qué pasa cuando tienen una hija? Pues que todos los derechos de Gregorio, si éste muere, pasan directamente a su descendencia directa. Gregorio y María no tenían descendencia, no tenían hijos, no tenían hijas, pero claro, la hija de Catalina y Gregorio, cuando éste murió, se quedó con todos los derechos de las obras que firmaba Gregorio, pero que escribía María. Cuando esto pasó, Catalina y Gregorio ya vivían juntos y de hecho María estaba exiliada en el extranjero por republicana. Con lo cual, cuando se enteró de la muerte de Gregorio y se enteró que todos los derechos de sus obras iban directos a la descendencia de Gregorio, en este caso la hija que había tenido con Catalina, María se dio cuenta de que estaba con una mano delante y la otra detrás. O sea, realmente no tenía nada. De hecho, se había acabado también toda colaboración porque Gregorio se había muerto. Y es que, aunque Catalina y Gregorio ya habían hecho su vida juntos, habían tenido una hija, etc., la colaboración entre Gregorio y María había continuado, habían seguido publicando bajo el nombre de Gregorio. Entonces, claro, de repente ella se vio fuera de España, sin un duro y sin trabajo. De todas formas, María volvió a escribir y se centró en su género favorito, que eran los cuentos. Fue entonces, alrededor de los años 50, cuando María escribe el cuento Merlín y Viviana. Merlín y Viviana es un cuento que trata de un perro bobalicón y una gata elegante y arrogante que terminan enamorados. ¿Os va sonando esta historia ya?
Bueno, pues en 1951 la editora de María le propone pues mover un poquito este cuento, ver a ver qué pueden hacer con él, y a María no se le ocurre otra cosa que mandarle el manuscrito a la productora de Walt Disney. 2 meses después, Lejárraga recibe su manuscrito con una nota añadida que decía, la peor excusa de la historia, que decía que la productora solo admitía obras por encargo. Es que es mala la excusa, ¿eh? Pues no te lo pierdas que 4 años después, en 1955, Walt Disney estrena la película La dama y el vagabundo, que va de un perro bonachón y una perra, en este caso, elegante y arrogante, que terminan enamorados. O sea, la misma idea de Lejárraga, hecha película, pero volviendo a no darle a ella ni un puto duro. Y os preguntaréis, una mujer como María Lejárraga, que fue una luchadora, una feminista, una escritora súper inteligente, con un montón de contactos de todos los intelectuales con los que se había codeado durante toda esta época en la que estuvo colaborando es que lo de colaborar, madre mía del señor. Bueno, estuvo con este trato con su marido Gregorio. ¿Por qué no decía que las obras eran suyas? ¿Por qué nunca dijo nada? Bueno, pues es que sí lo hizo. En 1953, concretamente, cuando escribe sus memorias Gregorio y yo, revela que sí, que en realidad era ella la que escribía las obras, con esta colaboración que tenía con su marido. Es que me gusta mucho decir colaboración. Yo no entiendo la palabra colaboración en estos términos. O sea, por tener pene, y eso es lo que aportas. ¿Qué resultado tuvo esto de decir que las obras eran suyas? Bueno, pues que fue tachada de mentirosa, fue insultada, fue tratada como si estuviera loca, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, básicamente ninguna sorpresa, por un lado, y por el otro, pues bueno, que al final la idea que a ella le quedó fue como, es que ¿para qué? ¿Para qué voy a luchar? Esto me da muchísima pena. María nunca tiró toda la correspondencia que tuvo con Gregorio, y son esas cartas las que demuestran que realmente sí que era ella la autora de todas las obras que se fueron publicando. Son también las que demuestran que este tío lo único que hacía era poner su nombre, súper colaboración. Y es que María se olía que, aunque parecía que las cosas iban a cambiar, pues llegó una guerra y llegaron unos años muy oscuros después de la guerra, y yo creo que ella en el fondo se olía que iba a ser olvidada. Y de hecho así fue hasta que en 2018, es que se dice pronto, en 2018, es que es tardísimo. Pues fue en el año 2018 cuando por fin se publicó un libro. Ese libro fue el de Viajes de una gota de agua, donde estaba contenido el cuento Merlín y Viviana, el que le robó Disney, con su nombre y no con sus apellidos de casada, o sea, María de la O Lejárraga. No sé por qué no me he despedido en este vídeo, he acabado así como pim pam, debía estar bastante disgustada yo con este tema de la colaboración que me ha tocado. Pero bueno, básicamente deciros que es una historia increíble la de María de la O Lejárraga. Fue una mujer increíble y además estuvo tanto tiempo a la sombra de su marido que es... ¡Jo, qué rabia, ¿no? Todo esto, pero bueno. Os recomiendo el documental del que he sacado las imágenes, está súper bien y está en Filmin. Y se habla mucho de su vida de una forma muy bien documentada. Así que nada, yo por mi parte os dejo aquí. Voy a seguir editando el vídeo que acabáis de ver, pero os mando un beso.